Televidente, un feliz noche y bienvenido en nuestro programa. Buenas noches, Corsao. Un placer más grande para nosotros estar compartiendo con ustedes un programa más y dedicando espacio a conocimiento, para ampliarnos conocimiento cada día más de lo que está motivo de conversación rond mundo de aquí, la pandemia de COVID-19, que tú vas tur día con cosas nuevas, tur día con preocupaciones nuevas, tur día con un desbalance, con cosas que ya trece fuera de tu ángulo, en diferentes países, camina el así presencia, me te quiere que no tiene un lugar en el mundo, que no tiene gente tapapia, tur día de COVID-19 y además avance con el experimentar en el último tiempo no solamente volumen, pero también aparición de variante de COVID-19. Junto con nosotros, también nos un especialista AVE, que ya para diferentes viajes, sabe visitar nuestro programa y que es una persona que conoce en materia y está una especie de manera nos avisa via pasada de advisor para lo que está tratando de asuntos de salud. Nos puede conversar con el doctor César Ponce, está epidemiólogo y está microbiólogo también. Está asesor de diferentes instancias localmente y una persona que tiene una experiencia sumamente amplia, incluso en el último tiempo su presencia a ser PD en algún otro país para dar una conferencia tocante de lo que está en pandemia aquí. Doctor Ponce, muy buenas noches, gracias por tener tiempo otra vez o por sacar tiempo otra vez para complacer nuestra invitación y compartir un poco la expectativa, la inquietud que tiene nuestra comunidad, ya que se ha hablado en los últimos tiempos de las variantes. Nosotros hemos hablado con algunos especialistas a nivel ya de del manejo que el gobierno ha implementado en cuanto a la atención de la epidemia. Hemos conversado con el doctor Deutsch, hemos conversado con el doctor Herzenblut, hemos conversado con el doctor Kelly y hemos conversado con el doctor Ponce, ya más tanto de la parte, digamos, la parte médica. Y siempre hemos tratado de ampliar al máximo la información de la manera más sencilla para no solamente para crear estímulo en nuestra comunidad de que apliquemos las medidas de prevención, pero para que aprendamos un poco más de qué se trata esta enfermedad. Y es por ello que el doctor Ponce hoy nos acompaña. Y recuerdo, estuve incluso, doctor, buscando en nuestros archivos cosas de tiempo que quizás no me permitieron obtenerlo en el momento para tenerlo hoy como un material de apoyo en nuestro programa. Una expresión suya en uno de los primeros programas que hicimos con el doctor Ponce cuando hablamos de la aparición del COVID-19 en Wuhan, que usted dijo, estos virus mutan, estos virus se reproducen y cambian. Y hubiese sido muy interesante tener esa parte del programa, pero bueno, ya lo estamos narrando y ustedes saben que aquí decimos siempre la verdad. Doctor, eso de que los virus mutan y que los virus cambian, se ha hecho hoy día palpable en diferentes países, incluso Curazao, donde ya las autoridades han reportado presencia de algunas de las variantes, en este caso de la variante de Inglaterra. Cuéntenos un poquito eso de la mutación de estos virus. Bueno, primero darte las gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a usted por venir a acompañarnos. Y siempre tendremos tiempo para compartir con la comunidad a fin de que podamos aclarar ciertas situaciones, ¿verdad? Porque uno tiene que ser claro, en las redes sociales ahora hay mucha información. Correcto. No toda es verdad o correcto. Una verdad a medias. Entonces hay que aclararle a las personas. Eso es, discúlpeme que le interrumpa, doctor, porque vale la pena aclarar esto. Eso es la diferencia entre la televisión tradicional y las redes sociales. Porque sin desacreditar, sin subestimar el valor de las redes sociales, lamentablemente en las redes sociales no hay ningún tipo de control. Y así como se han descubierto casos de médicos falsos, de profesionales falsos, de gente que dice información con una segunda intención de crear un impacto, de crear un patrón de información falso o dañino,
en los medios tradicionales tenemos un código de ética, tenemos una reglamentación, tenemos una supervisión, no solamente de nuestra gerencia de Telecurazao, pero de las autoridades a nivel de telecomunicaciones. Entonces, con esto queremos, que me disculpe por favor el doctor Ponce que lo interrumpí, pero era muy importante decir esto, porque nos encontramos todos los días, día para día, nos allá, siempre gente puede decir, sí, pero más mira arriba internet tal cosa. Un costa, como Santa mira arriba internet, doctor Easy Health and Blood, visando un cos y otro costa, como Santa mira, que está papeando yaque of yaya, papeando un coi loco que no te impida ni cabeza. Sí, doctor, me decía usted entonces de la información. Entonces, bueno, el internet es bueno, pero hay que saber cuál es la información veraz. Correcto. Y con ¿Cuál es la fuente? Y cuál es la fuente, sí. Y, bueno, hablando sobre las variantes de los virus, que es lo que nos preocupa ahora, yo creo que es bueno que la gente tenga una idea. Primero, ¿qué es un virus y cómo se reproduce? ¿Verdad? Un virus es una partícula muy pequeña, mucho más pequeña que una bacteria, no la podemos ver. Es fácil de escribir, porque si es una pregunta que a lo mejor va a tomar tiempo y es difícil explicarle a nuestros televidentes, con todo el respeto, no me refiero a que, sino que a veces hay cosas que son un poco complicadas a nivel técnico y científico. Es muy fácil, perdón doctor, es fácil de escribir porque casualmente ayer en una, no sé dónde vi algo que esa pregunta me llegó a mi mente. ¿Hay mucha diferencia entre un virus y una bacteria? Bueno, para nuestro caso, sí hay una diferencia muy grande. La bacteria se reproduce por sí misma, ella sola. Si tú tienes en agua se reproduce una bacteria, en bocuero se reproduce una bacteria. Okay. El virus, a diferencia de una bacteria, obligatoriamente tiene que entrar a la célula de un organismo vivo para poderse reproducir. Si no, él no se puede reproducir. Si nosotros tenemos un virus aquí en la superficie, él te infecta, pero él no se multiplica ahí en la superficie. Tiene que necesariamente entrar a una célula de un ser vivo. De un ser vivo, ya sea un animal, una planta o los humanos. Entonces, al entrar a ellos, cuando estamos hablando de virus, y en este caso del COVID-19, estamos hablando que es un virus RNA. Ese es el código genético que el virus tiene. Entonces, eso es como cuando los humanos llamamos ADN, por ejemplo. Los ácidos nucleicos, que tenemos dos ácidos nucleicos, un ADN y un ARN. El ADN son dos cadenas que se pegan de ARN. Pero entonces ese ácido nucleico también es un código genético, como cuando vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, como cuando tienes un código de barra, ahí hay un código, una identificación. Entonces, ese código de barra son las rayitas negras esas que en el supermercado lo pasan por la máquina y suena, inmediatamente y da el precio. Esto es un lomito, esto vale tanto, esto pesa tanto. Correcto. Y así hacen los virus. Por eso las pruebas de molecular, que son las más efectivas ahora, lo que leen es esa secuencia de ADN, digamos ese código de barra, y te identifica, esto es un COVID, o es un influenza, o es otro. Porque ellos tienen su código. Ese código penetra a las células, a unos organelas especiales, y hace que la célula humana reproduzca ese virus para multiplicarse. Entonces, cada día un virus, una persona que está infectada, reproduce miles y miles y miles de virus, en este caso. ¿Qué ocurre al reproducir esos miles de virus? Esa secuencia genética o ese ARN que tiene el virus del COVID tiene una secuencia que llaman nucleótidos, pero por decir A, B, C y D. Y ese orden es el que identifica, el virus. Pero cuando se multiplican muchos, miles y miles,
el riesgo, la posibilidad de que se dañe ese orden es más alto. Y cuando ese orden de secuencia se daña, entonces vienen las mutaciones o las variantes de los virus. Y eso igualmente le va a cambiar las características. Si lo explicamos con una mano, por ejemplo, recuerda que coronavirus dice que tiene unas partículas de proteínas que sobresalen, y por eso le dicen corona, porque hace parecer una corona. Entonces tenemos el coronavirus, que es este, por ejemplo. Pero de pronto, con esas altas multiplicaciones, se dañó o hubo un error genético o hubo un cambio, y entonces vas a tener que, se te va a presentar así. Y si sigue cambiando, de pronto va a presentar así. Y si tenemos que el inicial era esto, ya son dos virus prácticamente diferentes, ¿no? Y ahí es donde viene el riesgo y la preocupación a nivel mundial, que si esos cambios, si lo teníamos así y ahora lo tenemos aquí, que si el organismo puede defenderse contra esta nueva variante, sí o no, porque estamos acostumbrados a protegernos contra esta. Tú tienes y siempre reconoces, aquí tengo esta variante, pero si se te presenta así o así, ya son dos cosas prácticamente diferentes. No la vaya a combinar, doctor, porque no puede cerrar el programa. Hay una cosa que quizá, porque la explicación es muy interesante, interesante, va más leu, va quizá lo que porta un ejemplo. Si lo vemos, doctor, por ejemplo, permítame, dentro de mi ignorancia a nivel de esta ciencia de la genética y todo esto, si pude comprender bien, entonces quiere decir que, por ejemplo, cuando un conejo tiene su código genético con el cual se reproduce, y de repente en medio de una reproducción hemos visto animales que tienen malformaciones, por ejemplo un conejo que nace con una pata menos o que nace con una oreja menos, ¿podía ser algo parecido? Por cuestiones genéticas. Genética que se va mutando. En el reordenamiento de las células. Sí. Ok. Es decir, que no es tan complicado como parece entender que hayan nuevas, porque lamentablemente no está pasando en una situación más difícil. Poco día pasado, no estaba en conversación con algún mandatario y a mí avisa algo como que vuelve a repetir sin riesgo de visa, lo que me digo visa para sobra, o bien de pensa como está papeando a favor del gobierno, o a favor de un partido, o a favor de un mandatario. Pero no tengo duda que el impacto de un gobierno de cualquier país, y más tanto ainda de un país chiquito, de manera corsal, con limitación, con escasedad de cierto cos, para nos enfrentar una situación así duro, no está fácil. Y me está contento que todos nos podamos minimalizar a trove subida de casos, etcétera. Sin duda que está un manejo que ha conducido a ese, pero sin duda también que la comportación de inocente con cierta excepción, que tú vas a estar así cosas no fue isla, pero nos tiene un gran grupo de nuestra población que atende el mensaje y da cumplimiento del mensaje. Y Hopi viaja a actuar con responsabilidad. Por ejemplo, de manera lo que nos avisa de el asunto de distancia físico o distancia social. Quizás no necesariamente vamos a isolado mes de una distancia social que no te permitimos visitar ni vender. No, bye, pero mantenemos distancia, lavamos man, usa tapaboca, entonces, viste que cocina, nos viva con un tiki más relax para sobra, tiene otro impacto. La pandemia aquí está causando en el mundo y de nuestra comunidad, otro impacto emocional de nosotros. Doctor, volviendo un poco a lo de la variante, yo quería hacer la salvedad de que en un programa, uno de nuestros primeros programas, usted hablaba de que estos virus cambiaban, mutaban, se transformaban, y hemos llegado a ese momento, con lo cual queda claro que
que es algo normal dentro del mundo de la ciencia. Ahora bien, hay una pregunta que pudiésemos dejarla para después, pero es importante porque sé que es lo que más tiene angustiado a nuestra población. ¿Viste? Quiere que usted coscu más tanto, está preocupada nuestra población. No si un variante, no si más, ¿no? Hay más de una variante, doctor, en este momento. Sí, claro. Ahora las que están circulando, se reconoce una variante del Reino Unido, se reconoce una de Sudáfrica, y en Brasil ya se reconocen 2 variantes. 2 variantes. Sí. Ajá. Ahora, mi pregunta es, y la que yo sé que muchos de nuestros televidentes se deben de estar haciendo en este momento, la vacuna que ha sido diseñada, o las vacunas que han sido diseñadas, que quizá fueron diseñadas haciendo uso de la referencia que daba el virus en su versión original, en este momento las variantes también son susceptibles a ser mitigadas por esta vacuna. Bueno, esa es la preocupación. Hasta ahora sí. Los estudios que se tienen hasta ayer Okay. aparece si la vacuna puede proteger, pero volvamos a las manos. Ya, ¿Verdad? Si tú tienes un virus así que la vacuna protege contra de pronto un virus muta y hace así y la sigue protegiendo, y hace así, de pronto lo sigue protegiendo, pero cuando ya no tiene todo esto, ya de pronto los anticuerpos, que es lo que te va a hacer producir la vacuna, de pronto ya no va a reconocer. O sea, un organismo completamente diferente. Sí, habría que diseñar entonces, otra vacuna. Sí, y ya eso se está planteando, y por eso siguen haciendo la vigilancia y los estudios. ¿Cuál es el cambio genético o el cambio que tienen todos esos virus para ver en el momento que haya que adaptar o reajustar la vacuna? Es la misma situación, y yo creo que ya lo hablamos en un programa anterior, con el virus de la influenza. Cada 2 años están cambiando vacunas, porque se mira cuál es la variante o la cepa o el serotipo de virus que está circulando en ese momento, y de pronto los estudios ya mucho más avanzados de laboratorio de ingeniería molecular y todas esas cosas dicen, bueno, ya la vacuna no es tan efectiva. Ya. Doctor, ya que usted menciona eso, se me viene a la mente una pregunta, y una vez escuché a una persona referirse a eso en juego, pero yo creo que vale la pena. Esa vacuna que anualmente se distribuye para la influenza, la cual yo considero que es muy eficiente, yo me la pongo todos los años y de verdad que funciona, pero ok, entendemos que no ha sido diseñada para el COVID. De hecho que la primera vez que a mí me aplicaron esa vacuna, me dijeron, esa vacuna no te protege contra todos los virus de influenza, puede ser que algunos no, y ahora entiendo el por qué, porque son variantes, como bien lo decía el doctor. Y me dijeron también, esa vacuna no te protege contra el resfriado. O sea que uno puede tener un un resfriado normal, que no tiene nada porque no es un virus. No, por eso la vacuna no lo, o por lo menos no es el tipo de afección para la cual la vacuna fue diseñada. Sin embargo, me decía una persona en juego que si esa vacuna también servía para el COVID, cuando se mencionó en una conversación. Digamos que esa vacuna quizás no está diseñada para protegernos del COVID, pero sí una pregunta completamente inocente, ¿hay algún soporte dentro del sistema inmune que esta vacuna pueda dar que quizás hace más factible el rechazo del virus del COVID por el cuerpo, o no tiene absolutamente nada que ver? Son 2 sistemas diferentes. En algunos virus, cuando tú tienes una infección por un virus, protege temporalmente contra otros virus, pero más de la misma familia de virus. ¿Verdad? Por ejemplo, con el virus dengue, si a ti te da un fiebre dengue, prácticamente por 6 lunas está protegido que te dé otra infección de dengue por otro virus, virus dengue, porque recuerda, son 4 virus dengue. Y eso ocurre. Pero más que todo, lo que se está hablando a nivel mundial, y es muy importante que la gente lo sepa, la comunidad lo escuche, porque pueden pensar, no, si ahora está circulando el COVID, ¿para qué me voy a poner la influenza? Entonces,
Recuerden, es que una persona puede tener las dos infecciones en el mismo tiempo. Puede tener COVID y puede tener influenza. Entonces, eso se llama un coinfección o coinfection en inglés. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene los dos virus al mismo tiempo, entonces la enfermedad puede ser más grave y puede aumentar el riesgo de morir que si tuviera una sola. Entonces, si nosotros nos protegemos contra la influenza, estamos disminuyendo el riesgo de pronto de que vamos a tener una infección por COVID muy grave, muy severa y hasta la muerte. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos, yo quisiera dejar en el aire una pregunta que tiene que ver con el trabajo casero que muchas veces se recomienda. Yo sé que los médicos son muy radicales en el asunto de una buena alimentación, de etcétera, etcétera, de las vitaminas, comer productos naturales, frutas, verduras, que todo eso, porque todo eso tiene vitaminas. Sin embargo, siempre ha habido, y todos en nuestros países de origen y acá en Curazao también, hemos hablado siempre de las tradiciones de nuestros ancestros, de nuestros antecesores, que recomendaban, por ejemplo, tal rama para tal cosa, tal hierba para tal cosa, tal fruta o tal verdura para tal cosa. Y con el paso del tiempo, ya hay gente que se ríe, nuestros jóvenes dicen, ay no, hay gente que dice, no hombre, yo no voy a estar tomando jugo de naranja, yo con una pastilla de vitamina C ya tengo más que suficiente. Hay otra gente que dice que para poder acumular la cantidad de vitamina C que tiene una pastilla hay que comerse un saco de naranja, entonces que no es eficiente. Yo creo que si lo hacemos con rutina, ya el cuerpo comienza a asimilar esa protección que brinda la fruta y la verdura. Pero pensando, como hemos dicho en muchos programas, que esto es algo que llegó para quedarse y que lo vamos a tener por el resto de nuestras vidas, independientemente de vacuna, no es que vamos a sustituir la vacuna por otra cosa, pero hay algún mecanismo que nosotros, aunque siempre la recomendación es comer sano y saludable, en eso estamos de acuerdo, pero hasta ahora no se ha recomendado nada, quizá con un poco más de fuerza, que uno pueda hacer para ayudar mientras llega la vacuna o mientras, aunque la vacuna llegue, que nosotros podamos reforzar algo mediante el consumo de algún tipo de producto específicamente para eso, o la práctica de alguna actividad específicamente para eso. Vamos a ir a unos mensajes y cuando regresemos estaremos conversando de nuevo con el doctor César Ponce, nuestro invitado de hoy. Nos voy a cumplir con algún mensaje, Shonan y nos está back, más papeando un tiki de lo que nos mama terra por producir, para sobra internet, gente que está sabí, gente que tiene conocimiento, está papia hopi, pero no sin cubac si en verdad no está donándonos culpa una protección o si está hablando de cosas. A mí te acuerdas, por ejemplo, en el caso de la señora Dina Veris, se que quien a mí tiene una gran confianza para su cantidad de tiempo y su cantidad de estudios que él hace, y él le recomendaba que en mejor manera para fortificar el sistema inmunológico, el sistema inmune. A él, si tiene algo que realmente está fortificar el sistema inmune o si realmente está algo que el sistema inmune porta más a buen mes, pero si el virus está llega y vos no tienes vacuna, está 30 todo. No se va con gis. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te pone a disposición de manera más safe y confortable para despedir o difunto en compañía de voser nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tur comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Bomester prek y boque evita disalicas? No preocupa. Lap de Met tiene solución pavo. Tra un cita a mes. WhatsApp Lap de Met
na 670-5221, llama-nos na 736-1030 of e-mail-nos na info@labthemet.org y nos tabing pregbo din abokas. Si bo no por llega cerca Labthemet ta llega cerca bo. Sono in tempo di usare clenco di caia para dentro di bocas a passa para história. Nós tem clenco na macha fini mes com modelo nan exclusivo para poner rondo di bopul, para poner de bocurá, para poner de jardín te hasta para dentro di bocas. Nós tem porcelanato, nós tem mosaico, nós tem terracota, nós tem pego, nós tem tur sorto de material ideal para vos assim bocas um palácio macha bonita mes. Nos invitamos a visitarnos Helming Magno Wills Boulevard, net na salida de América West, e inang nos está, ABA 777. Estamos nós back com mais nosso programa Boa Noite Corsau, conversando com nosso invitado, o Dr. César Ponce. Nós estamos papeando com o Dr. Ponce riba variante de Covid-19. Que abin a trove 13 no solamente más preocupación, pero un hecho que el abin 13 más trabajo, más recursos como se queda destinado en investigación, etcétera, etcétera, lo cual hace situación mundial más difícil para lo que trata COVID-19. Recuerda que nosotros llegan a Bosnan aquí en ABA 777, allá en Helming Wills Boulevard, tiene salida de América West, entonces salida o entrada, depende de dónde vos vais, pero en la esquina de América West, de banda de Helming Wills Boulevard, y nan bastante un jabón grande blow, ese está ABA 777, y está hopi lo que me puedo recomendar, pero mi mejor recomendación está para vais personalmente, punta para tour lo que nos tiene visitar el showroom, pues nos tiene una cantidad inmenso de mosaico, nos tiene porcelanato, macha bonita, mes, tiene un coparse palo, pero great, macha bonita, tiene de grande, por ejemplo, de un 20 para 60, que te cubre hopi y el precio está algo increíble. Nuestro importador directo, te pensé, botín cuchá con nos, allá en ABA 777, que nos tiene pago. Además, nos fabrica poco clenco, mas é great. Diseño novo, não tem clenco tradicional que você bota arriba caia. Você está ponendo alcera, isso aí tá bom. Pero para poner para dentro de bocas, rondó de bopul, dentro de curá, dentro de jardim, mas é bonita mesmo para combinar. É algo incrível. ABA 777, allá na Helming Magno Wills Boulevard. Tira vista e check tudo que nós temos pego, nós temos peças para banho, para sanitário, pocho WC, mas é coisa. E uma coisa importante, quizás se vamos fazer de algo que nós não temos, nós sabemos para o papai com nosso amigo Justin Tanabo toda a informação. Na nombre também de Sambil, recorda que Sambil crea espaço para nós entrepreneurs e nós também com a seguinte fase de mundo de entrepreneur, feria de entrepreneur para todos empreendedores que crean una empresa, es un primer fase, estaba exitosísimo y nos tiene una caminda próxima fase, queda pues pendiente para nos dar más información. La nombre también de Agencia Funeraria El Señorial, una organización que ha introducido un cambio radical en el mundo del servicio funerario, con introducción de unos drive-thru, que ainda Bosnambo Baituma, despedida de ser querido de un ambiente práctico, rápido y donando cumplimiento en norma de prevención de COVID-19, pues está completamente aparte, la familia, el difunto está completamente cerrado y la visita está pasa by, familia está guaga visitante, visitante está guaga familia, pero sin ningún riesgo. Esa agencia funeraria El Señorial. Na nombre también de LabTheMet, laboratorio de médicos, introduciendo también cambios más importantes en el mundo de un servicio de laboratorio, que siempre me dice cadena está comenzando en el test de laboratorio, que de doctor por ejemplo, que realmente es paciente y también el tratamiento está comenzando. Lo que doctor también hace, también es palabra confiabilidad está más importante. Confiabilidad está más importante, pasó Einan está el punto que el doctor por
por saprecis que está tomando lugar y también nos ha recomendado el servicio de tanto años de experiencia de LabDemet, laboratorio de médicos, y también a nombre de Bombini Supermarket. Bombini tiene precio tremendamente bon, pero además producto fresco, una variedad inmenso y es cosa más dulce que Bombini está su ambiente, su servicio. Vos te sentís en casa, vos te sentís en familia, nos tiene horario más cómodo para vos así compras en horario más conveniente para vos, pero con un servicio que ainda nos deseo para vos sentir bom, para sobra. Bombini Tabocas. Seguro. Pues nós está continuar com mais de nosso programa. Nosso invitado, Dr. César Ponce. Nós tem nós alguma pergunta de aire, prometo que nós vai para break comercial. Que tem de haver tocante, Dr. Coach me agora aí em break comercial com a medicina complementario, que tu medicina com a parte de medicina tradicional, vos pode fazer uso de certo elemento na natureza está produzido, estudio na gente que está dedicado su mês a estudar coisas de natureza para benefício de saúde e que ponabo resultado, pero no está turcos, no turcos que está lombra, está oro, então tem mais hopi gente papeando coisas de internet que bota perde o tempo, de hasta bota perde o sen, pero bota crea un riesgo querendo que a coisa está funcionar y no está turco está funcionando. Tem gente, sí, con a base de estudio, de experiencia, de conocimiento, una tradición de familia, está cultivar el arte aquí, pero no está tu gente. Tiene más gente arriba red social, sí. Doctor Ponce, lo que habíamos hablado de ese tipo de medicamentos que quizá la naturaleza produce, y después de que en muchas ocasiones hemos hablado de que los medicamentos gran mayoría tienen su base en las tradiciones y en lo que la misma tierra genera, pero ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia en cuanto al uso de sistemas de este tipo para la protección contra el COVID? Bueno, no solo contra el COVID, sino para cualquier tipo de patología que uno pueda tener, ¿verdad? Nuestro organismo, que son múltiples sistemas que uno tiene en un solo cuerpo, entonces todo está sincronizado y todo tiene que llevar un equilibrio, y para ese equilibrio se requiere una buena alimentación. Ya hemos hablado de vitaminas, minerales, proteínas, antioxidantes, todo eso. Eso se consigue con una alimentación balanceada. Y la naturaleza es sabia para eso. Cuando tú no tienes cosecha de alimentos todo el año, va cambiando. Cuando va cambiando, eso te va suplementando lo que te está haciendo falta o lo que necesitas en ese momento, ¿verdad? Cuando tú tienes una enfermedad es porque hay un desequilibrio de tu organismo. Entonces se necesita intervención. Ya hay medicamentos muy reconocidos, pero instituciones tan serias como Mayo Clinic en Estados Unidos ya tiene sus libros y su consulta de medicina complementaria y medicina alternativa. Aparte de la medicina tradicional, por ejemplo, si tú sufres de la presión alta, tus medicamentos, pero también te recomiendan algunas plantas y algunos productos naturales. Y aparte de otras como actividad física y todo lo demás. Las plantas tienen muchas propiedades. Uno, si recuerdas la parte mía de parasitología, el mejor medicamento contra el paludismo o malaria es la quinina, y eso se extrae de una planta que se llama el árbol de la quina, que era de Sudamérica, y los indígenas de ese tiempo ya ellos sabían y hacían su infusión del árbol de la quina y se tomaban para curarse la malaria o paludismo. Entonces, hay mucho interés de los países desarrollados y de las empresas farmacéuticas en este momento, que están buscando en los países tropicales y principalmente la gran variedad de la selva amazónica, que están estudiando qué productos activos tienen las plantas que uno pueda extraer y formarlo en una medicina ya mucho más efectiva porque está más concentrada.
pero igualmente las plantas tienen su efecto. Yeah. Yo mi propia experiencia, cuando tuvimos lo del chikungunya, que le da a uno una artritis por mucho tiempo, y alguien escuché buscando por internet y dijeron no, que el extracto de la semilla de la uva sirve para mejorar. Yo lo probé y me mejoró. Sí. Sí. Independientemente de los analgésicos, antiinflamatorios y todo eso. Entonces, pero como digo, es una medicina complementaria. Tú tienes que ayudarte uno con otro para restablecer el equilibrio. Correcto. Doctor, el aspecto preventivo en el COVID, quizá viendo la prensa de ayer, veíamos que la policía una vez más en el fin de semana tuvo que actuar. Vemos cuántas cosas ponen en internet, cuánta gente que ya le está perdiendo un poco el respeto que le teníamos al COVID, porque la gente se podía morir. Resulta que la gente se puede morir, resulta que la gente se está muriendo, y lamentablemente no entendemos que la única forma de parar esto es la prevención. Ya no hay más que podamos decir de lo que se haya dicho como medidas de prevención: lavarse las manos, la distancia física, el tapaboca, el taparse los estornudos, no tocar todas las cosas y quedar después sin lavarse las manos. Ahora hemos seguido manejando la teoría, yo la llamo teoría, o la información, digamos mejor, que esto no se va a erradicar nunca. Sin embargo, yo lo había escuchado hablar a usted hace un ratito y mencionaba la malaria, mencionaba el paludismo, que han sido pandemias también y que han marcado épocas en el mundo donde mucha gente ha muerto por esto y está presente. Yo recuerdo que antes exigían las vacunas para viajar cuando uno iba de un país a otro, y todavía hay países que exigen certificados de vacunación para poder entrar. Lo del COVID-19, ¿con qué esperanza piensa usted que nosotros podemos volver a vivir, quizá no normal, pero un poco más cerca de la normalidad con la que nosotros crecimos, con la que nosotros vivimos toda la vida? Porque yo recuerdo, ahorita se habla de la malaria como algo muy remoto, y hace un par de años conocí a un amigo curazoleño, Yui Corsao, que él contrae malaria. Él va en Venezuela, va en el monte de Venezuela, y él ha malaria. Y está avisando que todo es algo que no te quita. ¿Hasta qué punto eso es verdad? La malaria no se quita, y o sea, la persona que la contrae la lleva por siempre. Y cómo esas enfermedades ya han sido tan neutralizadas que prácticamente ni se habla de ellas. No se habla aquí porque no tenemos el riesgo, pero igualmente en todos los países tropicales siguen teniendo, y no solamente la malaria, sino tiene muchos virus de encefalitis equina venezolana, por ejemplo, otras enfermedades como tuberculosis, que es una enfermedad bacteriana, enfermedades que como también se ha visto lepra. aquí, se ha visto en Bonaire, casos de tuberculosis. Sí. Y no se excluyen los países desarrollados, porque Norteamérica tiene casos de tuberculosis, Europa tiene casos de tuberculosis, entonces, pero no es tan frecuente como en los otros países que están menos desarrollados. Pero eso de que tú dices que es muy importante, y si miramos desde el punto de vista ecológico, ¿qué es lo que pasa? El mismo humano se ha encargado de invadir otros nichos ecológicos que como se conocen. El mismo humano se mete, lo que tú estás diciendo, el Jude Corsó, que fue a Venezuela, se metió en un mondi, una selva, y contrajo malaria. Ese no es el nicho ecológico del humano, ese es otro nicho ecológico. Fuimos a buscar lo que no se nos había perdido. Correcto. Así pasó con el chikungunya. Igualmente, estaba restringido a un área en África, pero la invasión, el modernismo, la devastación de los bosques, entonces ha llevado que esos se adapten a la parte del humano y la parte urbanizada.
Y entre otras cosas, ya hay noticias que parece que hay otro brote de ébola en África. ¿Así? Sí. Pero si volvemos entonces a lo del COVID, que es lo que nos ocupa hoy. De este, sí. Mucha gente también puede pensar que es una forma de prevención, es la vacuna. Y que si todos nos vacunamos ya vamos a tener tranquilidad y podemos volver a lo normal antiguo. Correcto. Pero eso no está tan cierto. Estamos hablando de las variantes. Ya los científicos a nivel internacional dicen, hay que seguir vigilando porque no sabemos si después, si sigue cambiando el virus, la misma vacuna va a funcionar. Ahora, hay interrogantes todavía de las vacunas. ¿Que es buena? Sí. Los efectos o el beneficio que ha traído no esta vacuna, sino cualquier vacuna que se ha hecho a nivel mundial ha sido tremendamente exitoso. Esperamos que esta sea igual, porque es una vacuna nueva, es una infección nueva, tenemos que tener más conocimientos. Pero entonces, no solamente la vacuna es la solución, tenemos que seguir con las otras medidas de prevención. La vacuna es una medida de prevención, pero tenemos que seguir de otras medidas de prevención. Claro, mientras más cubiertos estemos, mejor. No sabemos si mañana puede aparecer otra variante que ya la vacuna no es efectiva, ¿cierto? O de pronto, como dicen algunos, la vacuna te puede proteger para que no te dé una enfermedad severa, pero no quiere decir que va a impedir que tú puedas eliminar el virus. Correcto. Y puedas infectar a otras personas. Correcto. Entonces, las normas de prevención, las tradicionales, desde las que nos enseñaron los abuelos, de lavarse las manos con agua y jabón, de seguir si tiene gripa o Fercaut, pues apártate, siguen vigentes y seguirán vigentes por todo el tiempo. Correcto. Doctor, el manejo de la enfermedad en familia, ¿cómo recomienda usted? Porque ¿qué pasa? Nosotros pensamos que nos contaminamos solamente si visitamos a un extraño, pero entonces llegamos a casa de nuestros hijos, llegamos a casa de nuestros padres, a casa de un hermano y saludamos a todo el mundo, abrazamos, besamos, compartimos, estornudamos, sin que ni siquiera nos pase por la mente que por el hecho de que son nuestra familia, sí, los queremos mucho, pero también podemos contaminarlos si nosotros estamos trayendo el virus de la calle, o ellos pueden acabar de llegar del supermercado donde uno de ellos también se contaminó. Entonces, esto, ¿cómo manejarlo desde el punto de vista afectivo? Bueno, ya tenemos el conocimiento y creo que fue el doctor Herstenbruck que lo dijo, que el mayor número de transmisión se hace en casa. En casa. Y bueno, tú puedes adquirir el virus en un supermercado, que es un contacto transitorio y corto, lo puedes llevar, pero ¿dónde tienes más contacto? Por más tiempo y más estrecho, en casa. Entonces tú puedes transmitir el virus a toda tu familia. Ahora, no sabemos por qué unas personas sí les da y a otros no. En Holanda, el Instituto de Salud Pública, RIVM, comenzó un estudio para ver los factores de riesgo o qué determina si dos personas estamos en contacto con el virus, porque uno sí desarrolló la enfermedad y otro no desarrolló. ¿Puede ser el sistema inmune de cada uno? Puede ser eso, pero ya eso se encuentra en estudios. Bueno, otra cosa que antes de concluir quería también, quizá en este caso el doctor Ponce como médico, independientemente de su especialidad en la epidemiología, etcétera, etcétera, una recomendación, doctor, porque hemos hablado en muchos casos y yo estoy seguro que la pregunta, el comentario que yo le he hecho, incluso a muchos mandatarios, los ha dejado así como pensantes. Sin embargo, yo no he visto que se hayan introducido cambios, y eso es a nivel de manejo. Yo no incluyo
esta pregunta al doctor Ponce como algo que tenga que ver con el grupo de manejo, porque no quiero comprometer la respuesta del doctor Ponce bajo ninguna circunstancia. Él está atendiendo una invitación para hablar médicamente sobre el comportamiento de los virus y todo esto. Yo lo que sí quiero es extender una recomendación a cada uno de nosotros, no lo que el gobierno haga o deje de hacer, sino cómo nosotros podemos, doctor, además de cuidarnos para no para no contraer la enfermedad, cómo cuidarnos desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental, porque he visto que están aumentando los casos de agresión física y todos sabemos que la situación económica muchas veces nos coloca al borde del colapso emocional. El miedo de no contagiarnos, el miedo, los que tenemos niños chiquitos, que aunque se diga que los niños y los bebés no se contagian, siempre es un temor para los padres, muy especialmente los padres jóvenes. Y todo eso ha traído en esta comunidad un estado que hace de ese Curazao nuevo, del Curazao nuevo, también un lugar aparte, y cual nos me se comienza a combatir. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, mira, hay dos cosas, y tú fuiste el que lo expresaste, creo que en tu programa radial. Uh-huh. Una cosa es el social distancing. Correcto. Otra cosa es el distanciamiento físico. Correcto. El distanciamiento físico, como tú lo dices muy claro, te va a proteger. Pero ahora con el modernismo no tenemos por qué estar distanciados socialmente. Correcto. Existe el WhatsApp, el internet, el videollamada, todas esas cosas. Y uno puede seguir haciendo sus actividades para mantener una buena salud mental. Correcto. ¿Verdad? Algunas de las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud para evitar eso. Sigue tu vida como normal, en casa. Si tú tienes un hábito de levantarte, ir a tu oficina, levántate, cámbiate, arréglate y comienza tu trabajo en casa. No te tires a morir dentro de casa. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y comunícate con nosotros, no a encerrarse. Yo creo que tú fuiste muy claro en esa parte y eso es excelente. Ya. Sí, hemos tratado también a través de nuestro programa de radio Cafecitos Radio Show en 88.9, todos los días a las 12 del mediodía. Tu día no sé, yo no empecé con unos a 88.9 FM, tu día 2 horas y media, no sé, con unos Cafecitos Radio Show, un show variado, pero nos apapia también. Di punto aquí, pues nos está en nos responsabilidad como comunicador está también duna un tiki na nos comunidad di lo que está nos compromiso, ese está nuestra voz y nos dedica hopi para orientarnos en cuanto asunto de pandemia aquí y lo que nos pasa. Sobra tin hopi gente que acá en depresión, tin hopi gente que acá quizá no te hasta tiende que no te va necesariamente de un depresión profundo, pero de una tristeza constante, con una nota sali, una nota visita gente, una nota tanto mi hacía durante la temporada aquí con para sacar más provecho fue bocas. Tiho piende que viva ribacaya, nanta come ribacaya, nanta traja ribacaya, anto nanta usa e cas únicamente para llegar drume, lanta siguiente día, dale un baño, subí, calla, te hora con noche te viene back. Weekend, nanta busca un camino para bye. Respeto, a mí no tengo nada de visa lo que gente está así con su esquema de vida, pero mirando tu limitación en cutín, na casa, timbianos alubida conduce y nos gasta y cuánto cos nos poja así na casa, incluso teniendo cuenta que reglan compartiendo porta como vecina, como mi familia, como círculo, pasó tique no sé cómo se back, haya el contacto social, pues un poco de isolada tampoco para eso de vida de un bubble, de un burbuja, como no te papia con nivel de más, pues no te intención tampoco, pero si gente anda bien visitado, no me sentí un sentimiento, no me sentí una mente imán, no soy cocote de manera opiniente está así, y quedan a una distancia prudencial y si está posible, siempre que vos tapaboca vestir y vos por compartir tiki, te ahora que el momento llega que nos por recuperar los estatus de vida de siempre, pero nos me se reconocer que nos está de una temporada especial, de una pandemia y de una temporada especial. Doctor Ponce, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer un apunte sobre correcto, lo que tú bienvenido
estabas comentando, decimos que generalmente, y está entendido o confirmado, la mayor transmisión se hace en casa. Correcto, correcto. Entonces tenemos que tener la prevención. Entonces hay que mirar las diferentes estrategias. Siempre con la premisa, esta es una infección nueva, todos estamos aprendiendo y tenemos que hacerlo. Correcto. Entonces, lo de la vacunación a nivel mundial, Organización Mundial de la Salud y todas las empresas, el Centro para el Control de Enfermedades de Europa, de América, de donde quiera, tienen unos esquemas previos para vacunar. Sí, el personal de salud está muy bien, porque después si nos enfermamos, ¿quién nos va a cuidar? Correcto, no tenemos. Correcto. Los que están en mayor riesgo, los mayores de 60, los que tienen otras enfermedades adicionales y todas esas cosas, para protegerlo. Pero ya hay un país asiático que ha cambiado su punto de vista. ¿Ah, sí? Sí, y dice, si lo que estamos hablando, si ya conocemos que la persona que sale se infecta en la comunidad y después regresa a casa y te trae el virus, entonces vamos a vacunar primero a esos jóvenes para que no se infecten y no lleven la infección a casa. También, o si la llevan. Sí. Entonces, esto va cambiando permanentemente y todos tienen su punto de vista y su aclaración. Correcto. E igualmente, quiero hacerte una aclaración. Los niños sí se infectan. Sí se infectan. Sí. Que no sufren una enfermedad severa es otra cosa, pero ellos se infectan. Y pueden transmitir también. Y puede transmitir la enfermedad. Toda la persona que se infecta puede transmitir la enfermedad. Hay diferentes estudios, muchos estudios, en que incluso lo que llamamos carga viral es tan alta en niños como en las personas que tienen una enfermedad sintomática severa. Afortunadamente, aquí en Corzo se vio una acción muy buena de la comunidad, que todos los mayores cuando salían con los niños obligaban a los niños a usar el famoso Mondcapje o la máscara. Sí. Y eso está bien. Yo creo que mucha gente acogió la norma de usar la máscara y eso ha contribuido a que se baje los casos en Corzo. Correcto. Joran, laganos empoderanos mes de uso de Mondcapje también de no solamente Mondcapje, pero sobra de regla doinan de establecimiento, laganos guía nos clientes, laganos pone hand sanitizer, cutacina eficiente y nos tour, laganos aplicanos consejos. Gratitud especial na Dr. César Ponce por su visita y na vosan por sintonía también. 1 millón de danke, doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber sacado tiempo para compartir con nosotros. Gracias. Siempre habrá tiempo, porque esto es una proyección a la comunidad. No es para Germán Gruber, es para la comunidad de Corzo. Correcto. Muchísimas gracias. De igual forma, para nosotros también es un placer traer este mensaje a nuestra comunidad cada vez que sea posible. Te oro. Feliz noche y buena noche, Corzao.